Supongo que este es el típico video que en unos años veré y pensaré, esto lo pude haber narrado mejor, pero bueno, se debe empezar por algo. Cuando comencé con todo esto de los streams y los videos, mi plan nunca fue enfocarme a gameplays, como los pocos videos que hay en este canal. A mí me encanta el lore y las teorías de cualquier juego, serie, película, caricatura, anime o lo que sea que tenga una historia que llame mi atención. Este video no es exactamente lo que tenía planeado, ya que me enfocaré a temas de jugabilidad y otros aspectos, pero al menos ya no son gameplays, siendo básicamente una crítica general a cualquier juego. Se me ocurrió hacer este tipo de videos porque casi siempre que termino un juego hago mi crítica inconscientemente y pues ¿por qué no grabarlo y subirlo a YouTube? Si de todas formas hago esto siempre. Y bueno, hace unos días jugué Doki Doki Literature Club. Y por eso es que decidí comenzar con esta serie. Doki Doki fue bastante popular por finales del 2017 y por 2018 e incluso durante parte del 2019. Y como todo juego, el tiempo de vida del mismo depende de su comunidad. El fandom de Doki Doki se enfocó más en los mods, al ser un juego bastante sencillo para crear mods, dándome cuenta que muchos de estos fans realmente se interesaban en la historia de los personajes, creando versiones alternas donde salvaban un personaje, dando más trasfondo a la personalidad e historia de algunos de ellos. Y principalmente en estos mods nunca ocurría el hackeo al juego de parte de Mónica, permitiendo a los jugadores que se enfocaran más sobre la historia de los personajes. Además, esta comunidad de modders no solo se enfocó en crear historias profundas, también descubrí la existencia de mods de humor, como algunos donde vuelven a los personajes mexicanos, mods hechos específicamente para youtubers que traían referencias a su canal. Todo esto dio más vida al juego y mantuvo a su comunidad unida unos años, y en mi caso el juego comenzó a llamar mi atención casi durante su fecha de estreno, pero no lo jugué por dos principales razones. La primera razón fue su forma de llamar mi atención. Una vez que la gente comienza a jugarlo en internet, rápidamente se spoilea una de las partes más importantes del juego, la famosa escena del suicidio de Sayori. Este método de publicidad me recuerda mucho al reciente caso de The Mandalorian. En mi caso me encanta la saga de Star Wars, pero cuando se anuncia esta serie, la verdad me fue muy indiferente. La cultura mandaloriana nunca ha sido nada que me apasione, y una serie sobre un mandaloriano, aunque está bien, por ser de una franquicia que me gusta, tampoco es que llamara mucho mi interés. Tal vez la vería en algún momento, en un tiempo libre, unos meses después, o incluso nunca la vería. Pero cuando se estrenó el primer episodio, internet explota llenando de spoilers del famoso Baby Yoda, provocando ahora sí mi interés por ver esta serie, pero a la vez arruinándome un elemento muy importante del episodio 1. Este método de publicidad es positivo y negativo a la vez. Ocultar algo impactante para que luego salga a la luz y llame la atención de más gente gracias a internet, le arruina un momento impactante a los nuevos espectadores o jugadores que aún no experimentan este momento, pero a la vez su interés por el mismo nunca hubiera llegado si no hubieran hecho esto. En el caso de The Mandalorian, solo me afectaron el episodio 1, pude disfrutar del resto de los episodios ya sin ningún spoiler, porque el momento en que se necesitaba para llamar mi atención fue solamente uno. Con Doki Doki pudo ser así, si no fuera por la segunda razón de por qué no lo jugué en ese mismo momento. Es una novela visual. Sé que existen muchas personas que les gustan estos juegos, y es que puedes llamar juego, leer diálogos y de vez en cuando oprimir un botón para tomar una decisión. Pero de una forma similar a los cómics, esto no va conmigo. Las novelas visuales me aburren muchísimo, pero aún así el objetivo principal de las novelas visuales, sobre las rutas provocando múltiples finales, incluso algunos llegando a más de 20 o 30 posibles finales dependiendo de tus decisiones tomadas en el juego, me parece maravilloso y muy bien ejecutado en la mayoría de estos juegos. Aprovechándose de la simpleza de estos, ya sé que no es algo exclusivo de las novelas visuales, ya que podemos ver cosas similares en juegos como Bioshock 2, donde dependiendo si salvaste o mataste a ciertos personajes, nos dan hasta 6 finales distintos. Pero en las novelas visuales, como en estas mayormente basadas en diálogos y constantes reciclajes de sprites y escenarios, nos dan la oportunidad de no preocuparnos tanto por el aspecto visual y enfocarse principalmente en la narrativa de la historia,
permitiendo crear infinidad de historias que van cambiando drásticamente hasta llegar a un final entre las múltiples opciones existentes, creando una verdadera sensación de libertad. Pero hablaremos de las rutas y libertad que presenta Doki Doki después. A pesar de todo esto que admiro de las novelas visuales, honestamente no puedo con ellas. Me aburre estar leyendo diálogos todo el rato y además que la mayoría de estas siempre están enfocadas en una historia de ligar con una de las varias monas o monos chinos temáticas de juego que no son muy llamativos para mí. Esta segunda razón provocó que al no querer jugarlo en ese momento, pero como ya me había interesado, decidí aprender más de la historia tanto en wikis como en videos, spoileándome ahora sí por completo todo el juego. Como dije al inicio, hace poco por fin me animé a jugarlo y darle una oportunidad, intentando omitir que era un género de juego que me aburre. Cosa que no fue posible, ya que rápidamente me aburrí de leer diálogos y estuve saltando muchísimos diálogos hasta el final del primer acto. Mi plan original era jugarlo en stream, pero con la cantidad de spoilers que sabía, pensé que ya no tenía sentido, ya que sabía todo lo que pasaría sin ninguna sorpresa. Aún así, al jugarlo me di cuenta de muchas cosas, tanto positivas como negativas, que uno no se puede dar cuenta hasta jugarlo en lugar de estar leyendo wikis o ver clips de gameplay. Y como estamos con el tema de que es una novela visual, comencemos con su jugabilidad y los problemas que noté. El sistema de rutas lo conocí en un anime donde uno de los personajes le gustaban las novelas visuales y en cierta escena mientras jugaba tenía que elegir entre dos opciones y en una libreta iba anotando la ruta que seguía la historia marcando los caminos que llevaba una u otra opción. Más adelante podría jugar con este sistema de rutas en el capítulo especial de Netflix de Black Mirror Bandersnatch, en el cual controlas algunas acciones del protagonista y a partir de esta la historia toma un rumbo u otro. Experimentando con múltiples opciones, me di cuenta como esos dibujos que hacía en la libreta en el anime eran realmente como trazar un mapa lleno de infinidad de caminos en los cuales tus decisiones determinan el final del camino al que llegarás. Pero no solo el final es lo importante. En este capítulo de Black Mirror puedes llegar a ir con una terapeuta, ya puedes desde llegar a un par de finales únicos, recordar unos sucesos que abrirán nueva historia, o hasta no hacer nada de esto. Todas las opciones modificarán la historia por completo. Incluso puedes nunca ir con la terapeuta a ir a casa de un amigo, en el cual él podrá morir y provocando su ausencia a partir de ese momento, o incluso morir tú. Así es como una historia puede darte esa sensación de libertad, permitiéndote decidir tu propia historia. Pero en Doki Doki, la libertad dada al jugador es nula. En muchos juegos es común que existe una falsa libertad que te lleva a cambiar la historia, pero al final siempre llegas al mismo punto. Pero en Doki Doki ni eso hacen. En cierto momento la falta de libertad es completamente descarada. En este juego se nos presentan tres monas chinas en las cuales tenemos que elegir. Sayori, la amiga de la infancia, alegre y algo torpe, Natsuki, la loli enojona, y Yuri, la misteriosa y tímida. También existe Mónica, pero hablaremos de ella después. En el juego en varias ocasiones aparecen botones para tomar una decisión, pero omitiendo un momento casi hasta el final del primer acto, estos botones no servirán de absolutamente nada. No es hasta un pequeño minijuego donde tenemos que crear un poema y elegir 20 palabras que les gustarían a los personajes, donde podemos decidir qué ruta queremos seguir, creando un poema del gusto de alguna de ellas. El primer día nos presentan a los personajes, así que a partir del segundo día la historia cambiará dependiendo del poema creado. Estos cambios de historia usarán el día para contarnos más de la vida de una de ellas con alguna actividad. Este día podemos leer manga con Natsuki, leer un libro con Yuri o abrocharle la blusa a Sayori. Sin comentarios. El problema comienza a notarse en el día 3, donde repetimos lo del poema y nada de lo ocurrido el día 2 tendrá consecuencias. Ahora podemos ayudar a Natsuki a alcanzar un manga, leer un libro nuevamente con Yuri o ir por crayones con Sayori. Al menos es más original que leer mangas o leer un libro. El día 4, ignorando nuevamente tus decisiones anteriores, Sayori se sentirá mal y se irá temprano y por primera vez los botones en pantalla servirán para algo. En este momento el jugador debe decidir a quién ayudará. Si elegimos a Sayori, Mónica dirá que no porque ella la ayuda. Si elegimos a Mónica, las otras dos dirán que no. Y aquí nos deja únicamente con la posibilidad de elegir entre Natsuki o Yuri. Dependiendo a quienes elijamos, irá a nuestra casa el fin de semana. Antes de estos sucesos, nuevamente ignorando lo que el jugador decidió, siempre iremos a casa de Sayori a saber qué pasó.
Ahí descubriremos que sufre de una fuerte depresión y después de los sucesos iremos a casa y tendremos el evento de hacer pastelillos con Natsuki, terminar en una situación incómoda, o hacer pancartas con Yuri y terminar en una situación peligrosa, ya que aquí nos enteramos que Yuri trae cuchillos siempre. Aunque en ambos casos se terminará fuera de la casa a punto de recibir un beso o una confesión de amor, pero son interrumpidos por Sayori, nuevamente recalcando que no importa que decidiste antes, siempre pasa esto, no importa si fuiste full ruta de Yuri o Natsuki, o fuiste un día con una, un día con otra, o todos los días omitiendo el último, fuiste por la ruta de Sayori. En todos los casos siempre sucede este evento. Acá el jugador podrá confesarse o frencionarla. Esta decisión, la única importancia que tiene es hacer sentir mal al jugador por decidir una u otra opción, ya que después de este evento, al día siguiente ocurrirá el famoso final que hizo popular al juego. Sayori se suicidará y solo cambiará el diálogo mencionando que estuvo mal confesarse o estuvo mal mencionarla. Pero realmente no importa, porque siempre sucede lo mismo, dándonos cuenta que estas decisiones que tomamos a lo largo del juego no tienen ninguna importancia relevante. Pero al menos podemos decidir un poco en la historia, porque a partir del segundo acto esto va a ser aún más descarado. La historia se repite ahora sin Sayori, omitiendo su ausencia y algunos glitcheos voluntarios del juego. Todo transcurre igual hasta llegar al minijuego del poema del día 2, donde podremos elegir entre Natsuki o Yuri. Esta será la última vez que este minijuego servirá de algo. Para este día las personalidades de las monas chinas está muy afectada, permitiendo que en caso de elegir a Natsuki descubriremos que su padre es un golpeador. Cosa que aunque en el acto 1 sabemos que hay problemas con su padre, no sabemos a tanto detalle. Será realmente lo único que nos permitirá conocer de la historia de Natsuki, ya que a diferencia del acto 1, al casi finalizar el día 2, después de una fuerte pelea entre Yuri y Natsuki, volveremos a casa para escribir otro poema, y a partir de aquí, cualquier poema, no importa lo que quiera el jugador, descaradamente el juego te obligará a ir por la ruta de Yuri. Siento que aquí el juego está incompleto, porque en caso de que se justificara que te están controlando, no existir ni siquiera la opción de ir con Natsuki. Cuando jugué esta parte intenté ir por la ruta de Natsuki, y cuando vi que después de las disculpas por la pelea del día anterior, iba por la ruta de Yuri, pensé que me había equivocado al elegir las palabras en el poema. Pero que en el siguiente día pasara exactamente lo mismo, me hizo investigar en internet y darme cuenta que en efecto, no importa qué decidas en el poema, siempre irás por la ruta de Yuri, siendo una forma descarada de destruir la libertad del jugador por una historia que estaba incompleta. Después de esto, y de la muerte de Yuri descubriendo el plan de Mónica, pasaremos ya al acto 3 y 4, los cuales se justifican de que no exista ninguna libertad, pero considero que para los primeros dos actos se debía llevar de otra forma. Tal vez el primero es complicado, crear 3 rutas donde exista la opción, dependiendo de a quién elijas, muera una de las 3 personajes. Esto daría un cambio radical al segundo acto, cambiando para cada jugador totalmente. Aunque sería la mejor forma, también es entendible por qué se limitaron a solo la muerte de Sayori, siendo un momento muy icónico del juego y que provocó su publicidad en internet. Pero para el segundo acto, de todas formas siempre todo te llevará al control total de Mónica para el tercer acto. Creo que aquí sí se pudieron crear mínimo 2 finales distintos de estos 2 actos, donde uno muere Yuri y otro muere Natsuki, manteniendo la misma idea pero dando la sensación que las decisiones tomadas por el jugador realmente influyen en el juego. Además de claro poder conocer más de Natsuki, de su historia y de su historia alterada por el segundo acto, y no solo estar obligados a ver la historia de Yuri. Ya hablé demasiado de mi experiencia antes de jugar el juego. Cuando lo jugué, incluso me desvié del tema en varias ocasiones hablando de otras franquicias para dar algunos ejemplos. Y de lo que hablé hasta el momento no he dicho realmente nada bueno de Doki Doki. Y realmente es hora de hablar de puntos positivos de este juego. Algo que incluso con los spoilers lo disfruté cuando lo jugué. Mónica. Y todo lo ocurrido a partir del final del primer acto. Mónica es un personaje que su única utilidad es llevar al jugador a que pueda relacionarse con una de las 3 monas chinas. Por lo tanto nunca podrás elegirla a ella. Durante la historia ella se dará cuenta de esto, y además de que solo es un elemento parte de un juego. Esta información la afectará psicológicamente, ya que es una clase de inteligencia artificial creada para que todo vaya bien, y al ser la presidenta del club tiene un poder sobre la consola, los archivos del juego, y esto le permitirá controlarlo y utilizarlo en contra del jugador para cambiar por completo la historia.
El juego intenta constantemente transmitir la sensación de que algo no está bien a partir de diálogos modificados, glitcheos, tanto en imágenes como en texto, e incluso algunos screamers o sonidos. Todo esto se logra de una forma excelente. Incluso con los spoilers, aún así me causaba incomodidad. Al darme cuenta que cómo el juego estaba yendo mal, cómo los personajes estaban siendo afectados, tanto modificándoles sus diálogos, su apariencia, incluso su psicología, hasta llevarlos a puntos emocionales extremos. El juego presentarlo bastante bien y transmitir eso al jugador, además de que no podemos omitir todas estas modificaciones a los archivos a partir de la consola del juego que hace Mónica en varias ocasiones, creando archivos, eliminándolos, muchos de estos en la carpeta del juego, en los cuales hay imágenes o archivos de audio que se relacionan con la historia. Además de acceder a información de tu ordenador, saber si estás jugando desde Steam, si estás streameando o incluso en uno de los momentos que ya conocía por los spoilers, aún así logró impresionarme, que es cuando descubre mi nombre real. En este caso deja de llamarme Vico para hablarle al jugador y se dirige a mí por mi nombre real. Sé que no es una idea única y original de este juego, y esto de romper la cuarta pared y hablar directamente al jugador ya se ha hecho antes, pero hoy en día ser 100% originales es complicado, y aún así este concepto no es algo tan común en los juegos, y que todos donde lo usan está bien hecho, y creo que en Doki Doki logran a la perfección su cometido de crearle incomodidad al jugador y hacerlo saber que Mónica tiene el control. En general, Doki Doki me parece que tiene muchos errores destacables y que afectan bastante al juego, y lo vuelven una idea que pudo llegar a ser más si no tuviera esos problemas tan notables. Pero aún así el concepto e idea de Mónica como antagonista de esta historia creo que está muy bien empleado y logra esa conexión con el jugador. Pero en cuanto a la historia de cada personaje se queda incompleto. Sayori es el primer personaje donde conocemos más su trasfondo, pero desaparece muy pronto y hasta el final la volveremos a ver, mientras que con Yuri y Natsuki hasta el segundo acto podemos conocer más sobre ellas. Pero el juego se limita solo a saber la historia de Yuri, nuevamente ocasionando un problema en la historia y no permitiéndole al jugador empatizar y conocer lo suficiente del personaje que desea y concluir su historia. Es entendible ya que la idea principal es la parte del hackeo por parte de Mónica, pero aún así creo que se debió profundizar un poco más en la historia y en los personajes y trabajar un poquito más en el sistema de rutas para que el jugador piense que realmente esto es una novela visual y tiene libertad. Además tenemos a 4 personajes bastante interesantes, una con problemas depresivos bastante fuertes, otra que sufre violencia intrafamiliar y otra que tiene problemas de locura y autoflagelación. Pero el juego no profundiza al final en ninguna de ellas y toda la importancia del juego se queda en solo Mónica. Don't care